Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí nuevamente para alabar y glorificar a nuestro Dios. Es una bendición, hermanos, lo que Dios nos regala día con día, ¿verdad? De estar aquí para alabar y glorificar su nombre. Antes de iniciar en esta hora, yo quisiera que se fueran, hermanos, ahí al Evangelio de San Lucas. Vamos a ver, hermanos, lo que dice un pasaje de la Escritura en San Lucas, en el capítulo 9. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí. En esta mañana, hermanos, quiero compartirles un mensaje que yo le titulé la cruz de Cristo. Y quiero en esta hora, hermanos, tratar con la ayuda de Dios de ver, hermanos, qué es la cruz de Cristo. O sea, vamos a ver, hermanos, algunas cosas de esta parte de la Escritura, pero yo les invito, ya llegaron todos ahí. Lucas capítulo 9, versículo 23. Le damos lectura, hermanos, de esta manera, antes de iniciar. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Porque tú, Señor, nos permites, Padre, estar aquí, Señor, para alabarte, Señor, para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por estas alabanzas, Señor, que tú, Señor, has puesto, Señor, en nuestros labios, Padre, para glorificarte, Señor, para darte honra y gloria, Señor, a ti, Señor, solamente a ti, mi Dios. Y te damos muchas gracias, Señor, por todos los reunidos, Señor, aquí en este lugar. Padre, porque tú, Señor, nos has traído, Padre, a todos, Padre, para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos que seas tú, Señor, el que nos enseñe en esta preciosa tarde. Que seas tú, Señor, el que quite, Señor, lo que tiene que quitar y que ponga, Señor, lo que tiene que poner. Quita, Padre, todo pensamiento humano, Señor, todo pensamiento de hombre. Y que seas tú, Señor, el que nos enseñe a todos, Padre, para asimismo, Señor, glorificar tu nombre, Señor Jesús. Te pido por la iglesia, Señor, bendice, Señor, y guarda, Padre, por mis hermanos de la alabanza, Señor, los que estuvieron en la mañana, los de ahorita, los de al rato, Señor, a todos, Señor, la iglesia, Señor, que seas tú, Señor, el que esté, Padre, con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor Jesús del cielo. Te alabamos, Dios, te glorificamos. Que la honra, Señor, y la gloria, Señor, sea, Padre, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque siempre lo hemos dicho, Dios es bueno. Porque su amor es infinito, hermanos. Su amor es grande. Su amor, hermanos, es tan grande que nosotros no nos podemos quedar afuera. ¿Sí? Su amor es tan alto, hermanos, que no podemos estar arriba, hermanos. Su amor es tan grande, hermanos. Más imagínense, hermanos, todo lo que es el Señor. Nosotros como humanos, hermanos, no alcanzamos ni podemos descifrar las cosas de Dios porque son grandes, son hermosas. Pero en esta tarde, hermanos, yo meditaba, hermanos, acerca de estos pasajes que les quiero compartir. Y meditaba, hermanos, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y bueno, hermanos, pues yo le decía, Señor, cuánto, y le decía, Señor, que esta palabra sea primero para mí.
que esta palabra sea para mí primero antes de compartirla a tu pueblo, a tu iglesia. Y yo lo veía, hermanos, y decía yo, Señor, ¿cuánto me falta seguirte? ¿Cuánto me falta estar en tu presencia? ¿Cuánto me falta buscarte? ¿Cuánto me falta obedecerte? ¿Cuánto me falta, bueno, tantas cosas que hay? Pero yo meditaba, hermanos, acerca de este pasaje de la Escritura, y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo que leímos del 9:23 de Lucas, y dice, y decía, ¿a quién? A todos. O sea, no le decía a alguien en específico, hermanos. Dice, y les decía a todos. O sea, cuando el Señor Jesús expresó estas palabras, hermanos, no se las expresó solamente a sus discípulos, ¿sí? No se las expresó solamente a sus discípulos que lo seguían, sino dice que Él expresó estas palabras a todos. O sea, no se quedó nadie, hermanos, sin escuchar, sin ver esta palabra, porque hasta el día de hoy usted y yo, hermanos, la estamos escuchando. O sea, a todos, a los que estuvieron aquí en la mañana, a los que estamos ahorita, a los que van a estar a las 4, a los que van a estar aquí a las 6, y a todas las iglesias, hermanos, en general, esta palabra es para todos. Es más, no solamente para las iglesias cristianas, hasta para la gente que no conoce de Dios. Porque esto decía a todos, ¿sí? Cuando Dios estaba ahí, hermanos, dando este sermón, yo quiero creer que había mucha gente que no conocía de Dios, que había mucha gente de la que seguía a Jesús, que no era cristiana, que no era ni bautizada, que no era, hermanos, seguidores de Cristo, pero que mucha gente estaba allí para ver qué decía el Señor Jesús. Y estas palabras era lo que decía, hermanos. Dice, nomás imagínense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña. Yo me quedé meditando, hermanos, cuando empecé a escudriñar esta parte de la Escritura y decía, ¿cómo es seguir a Jesús? Porque aquí nos dice, hermanos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para usted, hermano, ¿qué es seguir a Jesús? ¿Qué es tomar la cruz y seguirle? Para usted, ¿qué significa, hermanos, esto? Porque muchos podemos decir, bueno, seguir a Cristo es traer una Biblia en el brazo y seguir, ¿verdad? O muchos podemos decir, bueno, es que yo voy a la iglesia y pues yo llego y oro y canto y digo gloria a Dios. Muchos podemos decir, bueno, es que yo le predico a la gente, yo le digo a la gente que Cristo es el único Salvador. ¿Sí? Y muchos podemos decir, bueno, ya con eso estoy yo cumpliendo con predicar y tomar la cruz de Cristo y seguir. Muchos podemos decir, bueno, es que yo cómo me voy a cargar una cruz de madera si Cristo fue colgado ahí en la cruz, ¿yo cómo me la voy a cargar? Porque ni Cristo se la cargó. Fue crucificado en una cruz de madera, pero no se la cargó. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, por las que podemos decir, bueno, es que eso es tomar la cruz de Cristo. Muchos podemos decir, bueno, tomar la cruz de Cristo es, no sé, a lo mejor portarme, pues ahí más o menos, ¿no? Ay, me la llevo, como dijo el americano, take it easy, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, podemos decir muchas cosas, pero yo meditaba, hermanos, en este pasaje de la Escritura y crean, hermanos, que el Señor nos enseña tantas cosas, hermanos, tantas cosas que nos muestra, hermanos, que el tomar la cruz de Cristo y seguirle no es, pues, llevar la Biblia y decir yo soy cristiano, ¿no? Yo soy cristiano, aquí voy a la calle y no me da pena llevar una Biblia en la mano porque soy cristiano. No basta, hermano, solamente decir, ese es llevar la cruz de Cristo. No basta, hermano, solamente decir, bueno, yo la llevo bien con mi vecino. No basta decir, bueno, es que, pues, yo cuando me
Cuando me dicen de groserías, pues yo nomás les digo una. No, hermanos, no es eso, hermanos. El llevar la cruz de Cristo es algo mucho más serio, hermanos, que todo esto. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, lo que nos habla la palabra de Dios, lo que nos habla el Señor. Y por ejemplo, hermanos, en la casa, yo meditaba, hermanos, porque en la casa de repente nosotros se nos va por ahí el avión, ¿no? Y le decimos algo a nuestra esposa que a lo mejor estuvo fuera de orden, o nuestra esposa no se deja y simplemente dice, no, pues yo no me voy a dejar. O sea, si tú me dices una, yo te digo dos o te digo tres, ¿verdad? Y no es eso, hermanos. O sea, el Señor nos enseña, no nos enseña esto. El Señor nos enseña, hermanos, algo muy diferente, algo muy especial para nuestras vidas, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, yo meditaba esto, hermanos, porque el tener, hermanos, algún problema, incluso en la casa, hermanos, puede, hermanos, hasta la varona decir, bueno, pues que yo no voy a dejar de lo que me diga mi marido, pues yo agarro cuando menos el sartén y le doy con el sartén en la cabeza, ¿verdad? Pero no es eso, hermanos. O sea, el Señor nos enseña algo más diferente, hermanos, para nuestra vida espiritual. Entonces, cuando yo meditaba, hermanos, esta parte de la Escritura y que nos dice, y decía a todos, es una cosa tan importante, hermanos, que nos dice a todos, ¿no? Nos dice, a ver, David Pérez, tú predicas, tú coordinas, tú eres el encargado del orden, tú esto y aquello, tú tienes que ser exactamente así, me dice el Señor. Y yo tengo que tomar en cuenta, hermanos, lo que tengo que hacer en el Señor. Hacerlo, hermanos, para Dios. Cumplir, hermanos, con lo que el Señor me dice. Hermanos, yo creo es algo tan importante, hermanos, porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo es negarnos, hermanos? ¿Qué es para usted negarse? ¿Qué es para usted negarse, hermanos? Miren, tal vez, hermanos, en nuestra familia, hasta nos pueden ir y invitar a una fiesta. Que te invito, vamos a una fiesta, voy a tener fiesta. Y usted podría decir, hermano, porque a veces así actuamos muchos, podría decir, pues sí voy. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo pararme en una fiesta? ¿Qué tiene de malo pararme y estar allí conviviendo, no? Pues es mi familia. ¿Usted cree que eso es llevar la cruz de Cristo? No, ¿verdad? No, hermanos, o sea, es algo más allá de esto. Es algo más allá, hermano. No es solamente, hermanos, el ser esto, hermanos. Es algo más allá que predicar, es algo más allá que ir a esto, porque eso no le agrada a Dios, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, todas estas cosas. ¿Cómo es negarnos delante de Dios? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Yo meditaba esto, hermanos, y se los comparto con todo mi corazón porque todos tenemos que salir adelante y todos tenemos que avanzar como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es negarse uno, hermanos? Si a mí viene un amigo y me dice, oye, invito, voy a tener por ahí un convivio. Y pues mira, pues vamos a estar algunos que no pues que no son de tu religión, ¿sí? Porque a veces así lo dicen, que no son de tu religión, mira, y sí a lo mejor vamos a estar echándonos un trago, ¿no? Y yo, hermanos, como cristiano, y yo digo, pues tiene razón, pues un ratito, no pasa nada. Un ratito voy a ir, hombre. Pues total, ellos que estén en su rollo y yo pues nada más ahí escuchándolo, ¿no? Eso no es negarme a mí mismo, hermano.
Eso es, hermanos, estar haciendo, hermanos, lo que yo digo. ¿Sí? Eso es estar haciendo lo que yo digo. Entonces, no es negarme, hermanos, a lo que Dios me está diciendo. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere, hermanos? Cuando Dios dice, tome su cruz, y luego dice, cada día, o sea, podemos nosotros decir, hermanos, bueno, yo cuando tenga tiempo voy a leer, voy a estudiar. Yo creo que, hermanos, porque sucede muchos de nosotros, hermanos, yo quiero decirles que sucede muchos de nosotros. Y cuando yo leía esta palabra decía, ay Señor, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto estoy endrogado contigo, Señor? Porque yo soy uno de esos, que a veces no hago caso de las cosas, que a veces no estudio, que a veces no leo, que a veces no hago lo que debo de hacer como hijo tuyo. Entonces, nos dice, hermanos, el Señor nos enseña y nos dice, tome su cruz cada día y sígame. Yo recuerdo, hermanos, cuando el Señor Jesús empezó a juntar a sus 12 discípulos y pasaba, hermanos, y les predicaba y les decía, sígueme. Y hubo uno de ellos que le dijo, sí, Señor, pero permíteme, voy y entierro a mi padre que acaba de fallecer, o a mi vecino que acaba de fallecer, permíteme, yo voy y lo entierro y después te vengo. Y dijo el Señor, ¿quieres seguirme? Es el tiempo, sígueme. ¿Sí? Eso es lo que el Señor Jesús le decía. Y yo entonces, hermanos, a mí me empezó a inquietar, hermanos, esta parte de la Escritura. Y dice, sígueme, toma tu cruz cada día y sígueme. Dije, ay Señor, qué difícil es, qué difícil me la pone, Señor, porque hay veces que yo como humano quiero ir allá, quiero ir acá, quiero estar por allá y dejo las delicias que tú me estás ofreciendo. Yo me puse a meditar, hermanos, esta situación y crean, hermanos, que le dije, Señor, perdóname y ayúdame, porque yo como humano es muy difícil entender y hacer tu voluntad. Y entonces, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, lo que el Señor quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. El tomar y llevar la cruz, hermanos, no es decir, bueno, Jesús cargó su cruz, Jesús fue colgado en una cruz. Entonces a eso se refiere cuando nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, no, hermanos, a eso no se refiere el Señor. Él se refiere, hermanos, a que usted y yo no llevemos solamente una Biblia en el brazo, sino se refiere, hermanos, que usted y yo la vivamos, que usted y yo la cumplamos. ¿Cómo la vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Bueno, para poderlo hacer, hermanos, tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedirle a Dios de su ayuda. Pedirle a Dios, hermanos, que Él nos ayude, porque usted y yo, hermanos, no lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas o voluntad. No lo vamos a poder hacer, hermanos. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, lo que el Señor nos enseña, lo que Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra, es una bendición tan grande, hermanos. ¿Por qué cree que mucha gente, hermano, le decía al Señor, cuán difícil, Señor, es seguir tú? ¿Cuán difícil es? ¿Cuán difícil es? ¿Qué les expresó el Señor, hermanos? ¿Qué les dijo el Señor? Cuando la gente le decía, qué difícil es tu palabra, ¿qué les decía el Señor? ¿Alguien se acuerda? El Señor les decía si quieren irse ustedes también, porque la gente decía, qué dura es tu palabra, Señor. Qué difícil es cumplir contigo. Y el Señor les decía, ¿quieren irse también ustedes? Adelante.
O sea, hermanos, eso es lo que a mí me puso a meditar, hermanos, cuán difícil es para nosotros como humanos el cumplir con nuestro Dios, pero necesario para nuestra vida. Necesario, hermanos. Quiero que nos vayamos, hermanos, a Corintios, primera de Corintios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en primera de Corintios. Ojalá, hermanos, que pues, meditemos esta parte de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a ver lo que el Señor nos habla, nos enseña. Y vemos, hermanos, que no es fácil, hermanos, seguir a Cristo. El Señor nunca nos dijo que era fácil, el Señor nunca nos dijo que era sencillo seguirle. El Señor siempre nos lo advirtió, el Señor siempre nos lo anunció, que es difícil. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 9, verso 24, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esta parte de la Escritura. ¿Quién quiere darle lectura, hermanos? Ya saben que yo siempre me gusta compartir con ustedes. Adelante, hermana. Gracias, hermana. ¿Quién quiere darle lectura al versículo 25? Adelante, hermano. Gracias, hermana. Nomás chequen, hermanos, lo que nos dice el Señor. Si usted y yo, hermanos, estamos aquí, hermanos, es por un propósito. Estar en la presencia de nuestro Dios, hermanos, cuando partamos de esta tierra, de este mundo. Y nuestro único propósito, hermanos, es obedecer a Dios. Eso es lo que debe de ser. Y fíjense, hermanos, lo que Pablo nos expresa en estos pasajes de la Escritura. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis el premio. Miren, hermanos, Pablo nos pone este ejemplo. En el estadio corren muchísimos, mucha gente corriendo. Si usted se ha fijado en el maratón, en los maratones que hacen de caminata o correr, hermanos, va muchísima gente corriendo, porque corren por un premio, ¿sí? Pero al final de la carrera, hermanos, uno solo se lleva el premio, uno solo, no hay dos, uno solo se lleva el premio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que saber correr. No nomás es de correr y ya, hermanos. ¿Sí? Porque si usted va en ese maratón y dice, yo quiero llevarme el premio, y desde que empieza la carrera, pero se tiende con todas sus fuerzas a ganar ese premio, hermanos, no va a llegar más que a la esquina. Y va a ir ya. Porque se va a ahogar rápidamente, hermanos. Tiene que saber correr. Tiene que saber ir, hermanos, en tipo caminata, hermanos, y entre más, y más en velocidad, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Para que pueda llegar a la meta final. Si no, no va a llegar. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, así somos. Tenemos que saber correr. Tenemos que saber caminar en la presencia de Dios para poder llegar hasta su presencia. Es algo interesante, hermanos, lo que el Señor nos muestra, hermanos. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, cheque, hermano, nosotros una incorruptible, una corona especial, hermanos, una corona ya en el cielo,
una corona con Cristo por siempre, hermanos. Y estamos hablando de la iglesia de Cristo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que meditar, hermanos, estas cosas. ¿De qué se abstiene, hermanos, la persona que corre en un maratón, en un estadio? Se abstiene, hermanos, miren. Lo primero que hace esa persona es empezar a hacer ejercicio para que no, mire, porque si corre, hermano, si usted corre, si usted dice yo voy a irme a un maratón y voy a correr y no se preparó, hermano, ¿sabe qué es lo que va a pasar? A 2, 3 cuadras le van a dar calambres. Ahí se va a quedar, porque los calambres ya no lo van a dejar correr. Así de fácil, hermano. Si nosotros, hermanos, no nos preparamos para irnos con Cristo, hermanos, nos van a dar calambres y no nos vamos a poder ir. Así es del Señor, hermanos, así es su palabra. Nosotros tenemos que entender, hermanos, las cosas que Dios quiere, hermanos, para nosotros. La gente aquí, hermanos, corre por una corona corruptible, nosotros por una incorruptible, por una que no esté, hermanos, por una que nos haga estar en su presencia por la eternidad. Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos. Por eso a mí me llamaba la atención, hermanos, porque estas personas, hermanos, se preparan. ¿Y sabe qué? Hay gente que hasta dice, no, es que yo no como cosas pesadas, voy a estar comiendo puras cosas ligeras para poderme poner en forma, para poderme poner bien y estar ligero y no tenga yo sobrepeso para la carrera, llegar y pues llegar tranquilo, sin estar agitado, sin estar sin tener calambres y todo eso. Entonces, se prepara, hermanos, esta gente. Nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, porque a nosotros nos conviene. Hay veces que nosotros debemos de ser convenencieros, pero una conveniencia, hermanos, que nos sirva, que nos favorezca, no que nos perjudique. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos, para poder, hermanos, correr una carrera, hermanos, que a vida eterna nos lleve. Es algo importante, hermanos, todo esto. Entonces, hermanos, esta gente se prepara, hermanos, para que esté bien, hermanos, físicamente y poder hacer su función como como ellos quieren. Usted y yo, hermanos, tenemos que correr, pero saber correr, hermanos, para poder llegar. Porque si no vamos a llegar ahogados, hermanos, y no vamos a alcanzar a llegar. Dice, hermanos, Marcos. Vamos a ver lo que dice Marcos, hermanos, en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 14, vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Vemos, hermanos, lo que el Señor nos explica en esta parte de la Escritura. Vemos, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra. Cómo Dios, hermanos, es tan bueno, hermanos, con nosotros. Y que Él, hermanos, hizo, hermanos, lo que tenía que hacer. Porque lo hizo, hermanos, para que usted y yo estemos bien, y vivamos bien, y caminemos bien. Marcos capítulo 14, verso 32. Dice, hermanos, de esta manera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo, hermanos? Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos,
Aquí sí se refirió a sus discípulos, porque andaba con ellos nada más en esa ocasión. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Quiere leerle, hermanos, en su casa más abajo, hermanos, se va a dar cuenta de algunas otras cosas que el Señor nos enseña ahí. Pero en esta parte nada más quiero leerles ese versículo. El Señor, hermanos, les dijo: sentaos aquí, mientras tanto que yo, ¿qué? Voy a echarme un refrigerio. O voy allí a sentarme pues a ver qué hago mientras, a ver qué se me ocurre. ¿Qué dijo el Señor así? ¿Qué dijo el Señor? Quedaos aquí, le dijo el Señor a sus discípulos, mientras tanto que yo oro. Ejemplo. El Señor se preparaba, hermanos, porque sabía, aunque no tenía pecado, hermanos, el Señor se preparaba porque sabía que iba a dar su vida por usted y por mí. Eso fue una de las cosas principales, hermanos. Mas, sin embargo, él nunca, hermanos, dijo: Señor, pues mejor yo me arrepiento y no doy mi vida por todos estos pecadores. Él no lo dijo, hermanos. Él le dijo a sus discípulos: quedaos aquí mientras tanto que yo oro. ¿Sí? Él, como Dios, hermanos, tenía la facultad de haber dicho: siempre no quiero dar la vida por estos pecadores, que ellos paguen su pecado. No, hermanos. Él dijo: sentaos aquí mientras tanto que yo oro. Eso fue, hermanos, un ejemplo tan hermoso, hermanos, para usted y para mí, de que Dios en su amor, hermanos, Dios en su misericordia, nos muestra, hermanos, lo que Él hizo, hermanos, y lo que venía a hacer y que tenía que cumplir, hermanos, con ese plan que Él traía. Entonces, hermanos, nosotros podemos checar, hermanos, lo que Dios nos habla en su palabra. Y vemos, hermanos, si nos pasamos, hermanos, a Lucas capítulo 22, vemos, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Vemos lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Lucas, y vamos a ver, hermanos, en el 22, en el versículo 39, y vemos, hermanos, lo que el Señor nos enseña aquí. ¿Ya llegaron todos? Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermanos, porque Cristo vive. Él no se quedó en la cruz, hermanos. Él descendió, hermanos, y está en su trono, hermanos, de gloria. Y dice, hermanos, de esta manera, en el 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó, en el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis ¿en qué? Una de las primeras bases, hermanos, para nosotros como cristianos, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es orar y orar. Porque es eso, hermanos, lo que nos hace estar bien con Dios. Y dice el versículo, y sigue diciendo: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Cómo es un tiro de piedra, hermanos? Depende, ¿verdad?, del brazo que uno tenga. Depende del brazo que uno tenga. A lo mejor yo lo llego hasta Horrera, ¿verdad? A lo mejor usted lo llega más lejos, o 2, 3 metros, ¿verdad?
Pero dice, fíjense hermanos lo que dice el Señor, lo que nos enseña el Señor, hermanos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, fíjense hermanos, siendo Dios, hermanos, nos enseñó que una de las primeras cosas que tenemos que hacer ustedes y yo, hermanos, es orar. La oración, hermanos, es elemental en nuestras vidas como cristianos. Es, hermanos, elemental, hermanos, en nuestras vidas. La oración y escudriñar la palabra de Dios. Es algo tan importante, hermanos, para nuestras vidas como hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere, hermanos, que nosotros tomemos su cruz, hermanos, cada día. Y no estoy hablando de esa cruz que les decía, hermanos, de madera. Estoy hablando, hermanos, de la cruz que el Señor nos enseña, de su palabra. Cumplir, hermanos, obedecer, respetar, amar. Muchos podemos decir, no, hombre, pues yo que voy a amar a mi prójimo, pues si son re malos mis vecinos. Y fíjese, hermanos, que aún así el Señor nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Es algo tan importante, hermanos, lo que Dios nos habla, hermanos, lo que Dios nos enseña. Algo que a mí me llamó mucho la atención también, hermanos. No sé si ustedes escucharon el audio. Bueno, los que escuchan los audios. Yo les compartía en estos días pasados acerca de lo que el Señor le decía a Jeremías, hermanos. El Señor lo manda a comprar un cinto. Lo manda a comprar un cinto, hermanos, y le dice, y cíñetelo en el lomo, digo en los lomos, cíñetelo, póntelo, amárratelo. Y ese es el primer ejemplo que le dice a Jeremías. Vete, cómprate un cinturón y amárratelo. Y Jeremías lo hace. Jeremías se va, hermanos, compra el cinturón y se lo pone. De días, cuando pasan los días, hermanos, le vuelve a hablar Dios a Jeremías y le dice, quítate el cinturón, vete y escóndelo en aquella peña. Ve y escóndelo. Y Jeremías obedece, hermanos. Jeremías obedece y va y esconde el cinturón ahí. Y de días le vuelve a hablar Dios y le dice, ve y busca el cinturón. Busca el cinturón que fuiste a esconder ahí. ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos escuchan los audios? Gracias a Dios. Somos muy poquitos. Somos muy poquitos. Pero fíjense, hermanos, lo que a veces Dios nos muestra y nos enseña. Que Jeremías obedece, hermanos. Jeremías obedece. Va y hace lo que Dios le dijo. Si quiere, hermanos, vamos a leerlo, hermanos. No nos quedemos con las ganas de leerlo. Jeremías capítulo 13. Vámonos a Jeremías. Vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Vemos lo que dice el Señor en esta parte de Escritura. Así me dice de esta manera. Así me dijo Jehová. Ve, cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Versículo 3, vino a mí palabra de Jehová, vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste y que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Y el versículo 5 dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates, conforme como Jehová me mandó. Él obedeció, hermanos. Él obedeció. Si quiere después leerlo todo lo que es esta parte de este trozo de la Escritura, solamente le quiero compartir algunas partes yo. Fíjese, hermano, lo que el Señor le dice. Lo manda.
Él obedece. Nosotros tenemos que ser obedientes, hermanos. Cuando el Señor nos habla y nos enseña, tenemos que ser obedientes, ¿sí? Porque a eso hemos venido, y a eso nos ha llamado el Señor, a obedecer. A obedecer. A eso nos ha mandado el Señor. Y dice, hermanos, el versículo 9, dice de esta manera: así ha dicho Jehová, así haré. Cuando se da cuenta, hermanos, manda a Jeremías y le dice: ahora ve y saca el cinturón que escondiste. Si usted lo lee en su casa con más detenidamente, hermanos, se dará cuenta la bendición que trae esta parte de la Escritura, hermanos, y la enseñanza que nos da el Señor. Sobre todo, hermanos, la enseñanza. Dice el versículo 9: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha, fíjense, hermanos, y la mucha soberbia de Jerusalén. O sea, hermanos, nomás imagínense, hermanos, lo que había, hermanos, ese pueblo de Dios, hermanos, ese pueblo que vio maravillas, milagros de parte de Dios, hermanos, cómo se había, hermanos, revelado, cómo había dejado, hermanos, los mandamientos de Dios, cómo se había descarriado. Ahí nos dice, hermanos, que se empezaron a descarriar tanto que empezaron a irse tras de dioses ajenos y hacer todas las cosas mal. Y eso es lo que Dios, hermano, nos encarga a usted y a mí. Por eso dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Tiene que negarse, hermanos, todo mundo que quiera seguir a Jesús. Si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que negarnos a hacer las cosas malas, hermanos. Que nos invitan, no, pues gracias, pero pues yo prefiero ir a mi reunión. Que vamos, no, gracias, hombre. Mira, yo tengo una reunión ahorita a las 12:30 y tengo que estar ahí. Quiero estar mejor alabando a mi Jesús. Que sea, hermanos, ese motivo, hermanos. Que no venga, hermanos, el enemigo y nos robe, hermanos, esa buena intención que hay, ese buen propósito que hay, hermano. Y yo tengo que viene mi pariente y que, oye, fíjate que no tengo en qué trasladarme, hombre, échame un ray. Oh, pues fíjate que discúlpame, pero no puedo. A las 10 comienza mi reunión y tengo que estar ahí. Hombre, mira que tengo una comidita, no va a haber nadie, pero nomás tú y yo y la familia, hombre, vente, te invitamos a comer. Discúlpame, tengo una reunión a las 4. Y quiero estar allá. Eso es, hermanos, negarse a uno mismo. Eso es, hermanos, negarse, hermanos, a las cosas, hermanos, que no nos aprovechan. Ustedes recuerdan, hermanos, Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, eso es, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Y fíjense, hermanos, lo que el Señor nos enseña en esta parte de la Escritura. Dice que así, hermanos, así como vio Jeremías que este cinto que le había sido útil para amarrarse la cintura, que fue podrido y no sirvió para nada, dice el Señor, hermanos, así haré yo con Judá y Jerusalén, que los quise, si usted checa ahí, hermano, dice que los quise juntar para que estén conmigo, pero no han querido y no quisieron. Ese es el problema, hermanos, hasta el día de hoy, hermanos, que Dios quiere juntar su pueblo, que Dios quiere unir a su pueblo, pero ¿qué cree, hermano? Su pueblo dice que no. Es triste, hermanos, pero es la realidad. Imagínense, hermanos, hoy en día vivimos una situación difícil. Que no solamente vivimos la pandemia, hermanos, sino algo todavía más allá. Cada iglesia, hermanos, cristiana, y estoy hablando, hermanos, no critico, estoy hablando de cristianos, que no, el día de hoy ya no les interesa, hermanos, las cosas, que no les interesa andar mal,
Pero sí, los domingos vienen, gloria a Dios, Cristo vive, y yo alabo y glorifico a Dios. Pero cuando platica uno con los cristianos, chidos, decía uno de mis hijos, es que ese es cristiano chido. Cuando nosotros platicamos con ellos, el problema es, hermanos, que la doctrina es completamente diferente, hermanos. Y eso es lo que Dios, hermanos, nos encarga a usted y a mí como hijos de Dios. Que nosotros veamos, hermanos, que el Señor nos está diciendo que tomemos su cruz cada día y que lo sigamos, es que respetemos, hermanos, las cosas de Dios, que respetemos, hermanos, lo que Dios, la buena y la sana doctrina que Dios nos enseñó y que Dios nos dejó. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Dice Jeremías, sigue diciendo, hermanos, Jeremías, voy a darme un poco de prisa. Dice Jeremías, sigue diciendo en el versículo 10, este pueblo, fíjense, hermanos, cómo el Señor, su molestia que hay, hermanos, porque Él dio su vida, hermanos, por nosotros. Él, hermanos, no lo dio nadie más que Él. Y dice, hermanos, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Ahí es donde debe de entrar, hermanos, nuestra preocupación. Ahí. Porque le dice a Jeremías, este pueblo malo, este pueblo que no quiere, este pueblo que ha cerrado su entendimiento para no escuchar las cosas buenas, va a ser como este cinto, que para nada sirve. Fíjense, hermanos, el ejemplo que el Señor nos pone, hermanos, el ejemplo que Dios nos enseña en su palabra. El versículo 11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por forma, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Qué triste, hermanos, cuando el Señor se expresa, hermanos, de su pueblo, hermanos, de esta manera, que su pueblo, hermanos, que había escogido, que su pueblo que había elegido, que su pueblo, hermanos, que tenía que servirle, hermanos, empieza a agarrar otro camino, a desviarse, hermanos, del camino que Dios les había dicho que tenían que agarrar. El pueblo empieza a desviarse, hermanos, a otras cosas diferentes a lo que el Señor les enseñó y que a usted y a mí nos ha enseñado hasta el día de hoy. Y es triste, hermanos, cuando este pueblo dice, no queremos, no, mejor nosotros acá estamos mejor. Esto me conviene más, es más divertido acá. O sea, son cosas, hermanos, que el Señor nos enseña en su palabra, hermanos. Y fíjense, hermanos, todo esto, hermanos, tenemos que meditarlo nosotros. ¿Cómo tenemos que seguir luchando, hermanos? ¿Cómo tenemos que seguir avanzando? ¿Cómo tenemos que ser unos buenos hijos de Dios? ¿Sí? O sea, son cosas bien interesantes, hermanos, pero el tiempo se me termina. Y solamente, hermanos, quiero compartirles un pasaje más, ya para terminar. Un pasaje más vámonos a Deuteronomios, hermanos. Vamos a Deuteronomios, a ver qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomios. ¿Cómo nosotros podemos ver, hermanos, lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor nos encarga en su palabra? Qué bendición, hermanos. Deuteronomios capítulo 4, versículo 39. Vamos a ver, hermanos, esta parte de la escritura, hermanos, con esto terminamos.
Que la gloria sea para nuestro Dios. Y solamente, hermanos, esperando que todos pues atendamos este llamado de parte de Dios que nos está hablando, hermanos, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Dice de esta manera: aprende pues hoy. ¿Y qué dice? Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos. Eso es lo que Dios, hermanos, nos habla en su palabra. Dice, hermanos, nos enseña y dice: aprende pues hoy y reflexiona que no hay Dios tan grande y único, hermanos, tanto en el cielo como en la tierra, que es el que le debemos la vida, que es, hermanos, al que le tenemos que dar cuentas, que es el que nos va a juzgar, hermanos, si usted y yo verdaderamente llevamos la cruz y le estamos siguiendo. Porque es bien fácil, hermanos, yo quiero decirles, hermanos, que es bien fácil engañar, hermanos, a nuestros hermanos, al pastor. Es bien fácil decir: yo estoy aquí y el pastor cree que yo soy un cristiano, pero de los mejores. Y no sabemos allá cómo vive, hermanos. La verdad. O aquí podía haber, ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no nos topemos con esas situaciones. Pero podríamos saber aquí uno que decir: no, hombre, yo soy el mejor, y ni sabe David Pérez quién soy yo. Pero, hermanos, al que le vamos a rendir cuentas es el que está ahí arriba. Saben, hermanos, eso es una situación un poco difícil, pero quiero decirles, hermanos, que ha llegado a estos casos. Ha llegado a estos casos, hermanos. Entonces, Dios nos encarga, hermanos, que tanto usted como yo, hermanos, tomemos la cruz de Cristo, hermanos, le sigamos cada día. Esa es una cosa tan importante, hermanos, en nuestra vida. Es una cosa, hermanos, y sabe, hermanos, yo se los comparto, hermanos, con todo mi corazón y mi amor, porque nosotros tenemos que tener mucho amor para la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no nomás es de levantarnos aquí y predicar y hablar y bla, bla, ¿no? Nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, hermanos, de las cosas que hacemos. Nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de todas las cosas, hermanos. Y Dios nos conoce, hermanos, y Dios sabe, hermanos, lo que hacemos y lo que vivimos. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios nos encarga. Tomar, hermanos, su cruz, seguirle cada día, respetar, obedecer, cumplir. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho, hermanos.